Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Hugo Pérez, asesor del CREA Las Petacas de la región sur de Santa Fe, de CREA, asesor del CREA Galvez de la región Santa Fe Centro. También soy asesor privado y hago experimentación agropecuaria con un conjunto de CREAs, miembros de la Asociación Argentina de Profesionales de Protección de Cultivos Extensivos. La idea de la charla es contar las experiencias en cultivo de servicios en la zona Santa Fe Centro. Un breve temario, una muy corta introducción, por qué estamos haciendo, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y los desafíos a futuro, ¿no? Como introducción, venimos creciendo el área de los cultivos de servicio. Actualmente tenemos casi el 15% de la superficie analizada de los grupos de trabajo y asesoramiento están ocupadas con cultivos de servicios. Al principio eran muy pocas empresas que lo hacían y hoy ya la mayoría tiene algún lote con cultivo de servicio experimentándolo en mayor o menor escala. Y básicamente todo esto tiene que ver con que el sistema de producción agrícola actual nos está pidiendo a gritos un cambio en la forma de trabajo. Estamos haciendo cultivo por muchos motivos, nombro algunos de los cuales son para nosotros los más importantes. Uno, que nacieron prácticamente por el control de malezas, nos ayuda muchísimo el control de malezas, regulación de la profundidad de napa. El EIQ básicamente está direccionado a disminuir la cantidad de aplicaciones que estamos utilizando a través del año, incrementos en los tenores de materia orgánica y carbono orgánico joven en los sistemas de producción, disminuir los riesgos de erosión por tener mayor cobertura aérea y aporte de biomasa radicular, descompactación, como ven en la foto, nuestros suelos tienen argidoles típicos con un alto porcentaje de limo, y tienden a la compactación subsuperficial, con lo cual los cultivos de servicio nos ayudan muchísimo. Y un último punto, que es la producción de forraje en los sistemas básicamente agrícolas tamberos y agrícolas ganaderos. Estamos haciendo reservas de muy buena calidad con los cultivos de servicio. Estamos haciendo cultivos en el corto plazo, teniendo en cuenta algunas premisas, que no nos castiguen la rentabilidad económica de tener cultivo de servicio o no tener cultivo de servicio, que nos reduzcan los costos de producción, tanto en lo que es maleza o aporte de nitrógeno, y no nos están compitiendo en área en trigo, o en cebada o en arveja, o sea, no nos compiten en área con los cultivos de cash de fina. En el mediano o largo plazo la idea es que nos aumenten la producción de todo el sistema y particularmente el cultivo de gruesa que sigue a posterior, que reduzcan los costos de control de maleza y que reduzcan el uso de fertilizantes a través de más incorporación de materia orgánica y que a través de la mineralización de esa materia orgánica nos aporte nutrientes para la producción de los cultivos de renta. Para esto, la gran limitante que nosotros tenemos que ir sorteando es la dinámica de agua y no quedarnos cortos con ese buffer que tenemos en el suelo de almacenamiento de agua útil para que no perjudique la gruesa en el sistema de producción. ¿Dónde lo estamos haciendo? Básicamente en nuestra zona del otoño, las precipitaciones de marzo, abril, nos definen el carry de agua útil que vamos a tener para la producción de biomasa de esos cultivos de servicios, ya que en el invierno esos cultivos prácticamente quedan detenidos en lo que es crecimiento vegetativo aéreo, y luego en septiembre es donde tenemos nosotros la explosión de producción de biomasa aérea, ¿no? Básicamente lo estamos haciendo en lotes de maíz donde el maíz se retrasa a las siembras de diciembre. También lo hacemos en lotes donde la fecha de siembra de soja por estrategia generalmente son del 10-15 de noviembre. Lo hacemos en lotes donde la napa freática puede llegar a ser una amenaza cuando nos supera el metro de profundidad, sea maíz temprano o a soja, como disminuidores
de esa napa freática, y en rotaciones mixtas lo hacemos siempre, básicamente como mencionaba al principio, en esquemas agrícolas ganaderos o agrícolas lecheros. Voy a mencionar algunos puntos de cómo lo estamos haciendo con respecto al sistema de siembra, la semilla y especies y densidad utilizada, el control de maleza, el secado, qué producción estamos teniendo y algo de manejo general, ¿no? Con respecto al sistema de siembra, tenemos varias experiencias con distintos sistemas. Lo que vemos que ganamos mucha eficiencia con el sistema de siembra convencional, siembra directa. Lo vemos como lo más eficiente. En estos casos estamos utilizando fósforo y azufre ya pensando en la fertilización de la rotación. Este sistema tiene la desventaja en nuestro caso que cuando uno ya tiene mucha escala de siembra de fina y de cultivo de servicio, la logística es algo bastante complicado, con lo cual ahí se suman algunas siembras con altinas o aéreas para ganar agilidad en los sistemas de producción. Cuando nos vamos a siembras con altinas o siembras aéreas, aumentamos un 20-30% la densidad de siembra porque vemos que la eficiencia de logro es mucho menor. Este sistema de siembra lo hacemos en maíces de diciembre o en sojas de segunda, por ejemplo, en R6, cuando ya empiezan a cambiar de color, empezamos con los boleos. Y una vez establecidos los cultivos en estas siembras aéreas, boleamos nitrógeno, fósforo y azufre una vez que está logrado el cultivo de servicio y tenemos un pronóstico de lluvia en el corto plazo. Acá hay algunas imágenes de una altina en un maíz de diciembre, un maíz que está en B8. No tenemos muchas alternativas en estos maíces porque la tasa de crecimiento es altísima. Y acá tenemos una siembra de raigras con vicia en una soja de segunda. Estas son las emergencias. Acá hay una avena vicia sobre un maíz y esta es una vicia pura sobre un maíz que está próximo a la cosecha. Estos son 25 kilos de vicia, 12 kilos de avena en un rastrojo de maíz en marzo del 2019. Esto es en mayo de ese mismo año y esto en septiembre del 2019, ya con 5.500 kilos de materia seca aérea, el cultivo de servicio, que ahí ya puede estar listo para una soja de primera cortar el ciclo, o si va maíz, realmente lo dejamos un mes más. El objetivo de estas siembras aéreas o adelantadas tiene que ver básicamente con que esos maíces sembrados en diciembre se cosechan en mayo, junio, agosto, cuando se cosechan están totalmente verdes, con el cultivo de servicio totalmente emergido, cubierto el surco, y llegamos a la siembra de soja de primera en esas situaciones sin ninguna aplicación. Con respecto a las especies y densidades que estamos utilizando, en la gran escala estamos utilizando lo viejo conocido, con lo que tenemos más experiencia y nos dieron buenos resultados, que son las vicias, avenas, raigrases, centenos y en muchos casos las mezclas de estas especies. Las densidades están totalmente relacionadas a lograr el cierre de surco lo más rápido posible o la máxima intercepción o cubrir el suelo lo antes posible. De 30 a 50 plantas en vicia, 100 plantas en la avena o en los centenos. Agregamos vicia en lo posible antes de las gramíneas y también en soja estamos haciendo con vicias básicamente para fijar nitrógeno orgánico y que nos aporte ese nitrógeno tardío en soja en R5,5. Ahí vemos un plus de rendimiento en las sojas con antecesores vicia. También estamos utilizando en algunos casos semillas de Brassicacia, básicamente Raphanus, en mucho menor escala, básicamente por el costo de la semilla, y para reemplazarlo estamos probando con colzas que nos están cumpliendo objetivos similares. También estamos probando con muy buenos resultados otro tipo de leguminosas, tal es el caso del trébol encarnado, que más adelante mostramos unos trabajos. Con respecto a los ambientes donde la estamos produciendo los cultivos de servicios, en ambientes 1 y 2 básicamente vamos con las mezclas tradicionales que mencioné anteriormente. En ambientes 3, 4 cambiamos las especies utilizadas y ya nos vamos a mezcla de tréboles balanza y persa, a melilotus o raigrases con tréboles previo a los maíces o previo a soja, y ganamos muy buena productividad de materia seca con este tipo de cultivos de servicios respecto a la vicia.
Seguimos probando nuevas especies, acá hay avena estrigosa, de nueva genética, Raphanus. Acá se puede ver cómo la vicia en la soja termina siendo una especie que termina naciendo prácticamente durante todo el ciclo. Esto es rabanito forrajero, esto es un ensayo en María Susana. Estamos viendo muy buenos beneficios de lo que es rabanito forrajero con respecto a lo que es física de suelos, así como también dinámica de azufre y de control de malezas. Referido a este último punto, control de malezas, no estamos utilizando herbicidas residuales en la producción de los cultivos de servicios. Sí hacemos cultivos de servicios cuando nos toca hacer cultivo de servicios sobre maíz temprano, sí reseteamos los lotes, en los casos que los maíces tempranos terminen con gramíneas anuales o ya haya nacimiento de rama negra. Los ponemos en cero básicamente con mezclas de glifosato y hormonal y sembramos el cultivo de servicio y él mismo se ocupa de realizar el control de malezas posteriormente. En gramíneas puras, si hay altísima presión de amaranthus o de rama negra, aplicamos herbicidas hormonales de manera tal de al secado del cultivo de servicio gramínea previa a soja tenemos libre de este tipo de malezas. Pero el objetivo es estar libres de herbicidas residuales para el uso en los cultivos de gruesa, que es donde tenemos los problemas. Este es un caso de una vicia donde se pueden ver los fallos del pulverizador. Acá se ve la vicia en muy, muy buen desarrollo. Acá hay otra franja donde marca el puntero. Y en realidad es residualidad de diclosulán que se aplicó en la soja de segunda. Esta es una vicia de cobertura que se sembró en R6 con una altina previo a la cosecha de soja de segunda y se pueden ver los efectos residuales del diclosulán en la productividad de la vicia. Con respecto al secado, gran parte del secado de los cultivos de servicio lo hacemos en forma química. Generalmente hacemos 2 aplicaciones antes de la siembra gruesa, sea de maíz o de soja, donde hacemos un glifosato con un hormonal y en la segunda aplicación hacemos un desecante y a veces ya utilizamos los herbicidas residuales pertinentes al cultivo de gruesa. Y básicamente este tipo de tratamiento está direccionado al control de amaranthus y de gramíneas anuales. También hacemos secado con rolos en forma mecánica, los resultados son buenísimos, pero no tenemos gran cantidad de este tipo de rolos como para poder hacerlo en forma masiva. El momento de secado nosotros lo manejamos básicamente por el riesgo hídrico que nosotros queremos imponerle al sistema y tiene en cuenta cómo viene la carga del suelo con lo que respecta a agua útil. Tratamos que el segundo metro del suelo esté totalmente lleno y sea el buffer para el cultivo de segunda. Acá hay algunas imágenes, esta es una vicia, realmente las vicias las hacemos con los rolados, con vicias totalmente adelantadas, 80-90% de floración, y esta es una avena ya sembrándose con muy buen tratamiento de control de malezas. Estos son muestras de vicia, o sea, acá hay 49 datos de datos de producción de materia seca aérea de vicias y mezclas de vicias con gramíneas, y en el 95% de los casos superamos los 3.000 kilos, que es esta línea que figura acá. Establecemos estos datos de 3.000 kilos como un indicador de que vamos a tener un muy buen control de malezas y fijación de nitrógeno para el cultivo de gruesa. Bueno, lo que justamente recién mencionaba, estos 3.000 kilos nos permiten cumplir con el objetivo que buscamos. Lo logramos con las especies que estamos utilizando. La gran cantidad de biomasa producida generalmente la logramos en el mes de septiembre y octubre, ya que durante el invierno prácticamente las tasas de crecimiento son ínfimas. Con lo cual entrar al invierno con un cultivo totalmente cerrado el entresurco o el suelo es de fundamental importancia. Las siembras tempranas nos permiten lograr este objetivo también. Esta es una foto de una avena vicia en olivero en la campaña 16-17, 4.500 kilos de materia seca, lista para cortarle el ciclo, para ir a una soja de primera, control de maleza 100%. Esto es en oliveros. Con respecto al consumo de agua, para nuestra zona es la variable fundamental, ya que puede causar una penalización muy grande en el cultivo cash siguiente. Los costos hídricos son extremadamente variables, desde menos 150 milímetros a más 60 milímetros con respecto a un barbecho químico.
con lo cual el efecto año es de gran importancia, ¿no? Una vez las lluvias posteriores al secado son fundamentales y estamos viendo una eficiencia de lluvia con respecto a un cultivo de servicio respecto a un barbecho químico extremadamente diferente, con lo cual el desafío nuestro más importante es seguir la dinámica hídrica en forma continua del suelo, ¿no? Este es un ejemplo de dinámica hídrica, de la dinámica de napas freáticas, estos inclusellas, donde en la línea azul podemos ver cómo va disminuyendo la napa freática desde el mes de mayo, que parten prácticamente con 90 centímetros la profundidad de napa, llegan a julio con 135 centímetros y a partir de ahí es como se empiezan a dividir bastante, mucho más marcado lo que es barbecho químico en línea roja contra lo que es un cultivo de servicio, llegando a fines de octubre con una napa en un cultivo de servicio a 1,60 m, con respecto a un cultivo de servicio, sin cultivo de servicio, estando hablando de 120 centímetros. Es ahí donde vemos las grandes diferencias. Tener la napa arriba del metro de profundidad, un año niño puede ser una amenaza para el cultivo de gruesa, y tener la napa 40, 50 centímetros más abajo es una oportunidad. Esto es un ejemplo de lo que es cantidad de agua almacenada al metro y medio y a los 2 metros, con distintos antecesores. Una vicia secada como cultivo de servicio, 270 milímetros a los 2 metros. Una vicia de semilla con 70 milímetros menos a los 2 metros. Una avena con 317 milímetros y un trigo de cosecha 182 milímetros. Acá lo interesante de destacar es la diferencia que tenemos en consumo de agua entre lo que es vicia secada para cultivo de servicio versus una vicia para producción de semillas. Con respecto a este último punto de lo que es producción de semillas de cultivo de servicio, fue la variable de las más importantes que nos impulsó a darle escala a los cultivos de servicio, porque nos podemos hacer la semilla de vicias, raigrases, centenos, triticales y avenas. Eso nos implica un bajo costo de producción y nos permite tener el stock para salir a sembrar al año siguiente, ¿no? Y damos el lujo de poder aumentar las densidades un 10, un 15% versus semilla comprada y asegurarnos ese crecimiento inicial que nos da ese plus de densidad, ¿no? Los rendimientos de vicia que estamos teniendo son de 300 kilos hasta 2.400 kilos aproximadamente. Ya son varios años que tenemos datos de este tipo. Tenemos 3 variables claves de manejo de lo que es vicia: bolillera, chinches y enfermedades, siendo las 2 primeras las que nos llevan gran parte del costo de producción de semilla de vicia. La presión de bolillera de chinche es altísima, generalmente tenemos 2 aplicaciones para bolillera y 3 de chinche. Eso nos permite tener vicias con muy buena calidad para sembrar al año siguiente. Producimos semilla de vicia sativa con mucho más facilidad, mucho más determinada, ciclo más corto, y vicia villosa, generalmente tenemos una cosecha demorada con respecto a la vicia sativa. Semilla de gramíneas, con respecto a las vicias, lo vemos en términos mucho más fáciles de hacer. Este es el caso de un raigras para semilla. Raigras, centeno, avena, más fácil que las leguminosas. Raigras, el caso puntual, medio que lo estamos dejando de hacer por el tema de la resistencia y nos estamos focalizando en las avenas y en los centenos. Eso con respecto a manejos generales. Le quería contar algunos otros datos que están interesantes para compartir. Con respecto a los silajes de vicias, por ejemplo, en lo que es producción animal, datos de 2015 hasta 2020, 58 casos. Tenemos un promedio casi de 25% de proteína bruta en los silajes utilizados, 1,46 de energía metabolizable, fibra de detergente neutro 42, fibra de detergente ácido 28, promedio de materia seca 31, y con un promedio de rendimiento de 6.800 kilos de materia seca por hectárea. Hay una dispersión bastante grande entre el máximo y el mínimo. Sin embargo, los promedios son muy interesantes, razón por la cual se está masificando el uso en las empresas agrícolas ganaderas.
Están conviviendo en los sistemas de producción de los CREA y los asesoramientos particulares, cultivos de cosecha y los cultivos de servicios, antes impensado esta tecnología. En algunos casos estamos pastoreando los cultivos de servicios, estamos pastoreando básicamente los raigrasas y las avenas, con excelentes resultados, agregando la actividad que fue pionera en sus inicios en esta zona y hoy está volviendo a difundirse, está dando bastante vida a las empresas agropecuarias. Con respecto a la fertilización nitrogenada del maíz arriba de las vicias, durante 2 años y 3 años seguimos haciendo ensayos y no nos están dando resultados del agregado de nitrógeno sobre vicia, siempre y cuando las vicias aporten más de 4.000 kilos de materia seca aérea. En el caso de no superarlo, estamos agregando 50 kilos de nitrógeno por hectárea para lograr el índice 100 del rendimiento de maíz esperado. Este es un caso muy interesante que les quería contar. Esta es una empresa que produce en oliveros y les quería contar más o menos los rendimientos que se están obteniendo. Por ejemplo, durante este set de datos, el promedio de trigo fue de 44 quintales. El rendimiento de maíz de segunda sobre ese trigo fue de 76 quintales y el maíz de arriba de vicia 91 quintales. Lo interesante de esto es la poca variabilidad de rendimiento que estamos teniendo en los maíces de segunda sobre vicia, a diferencia de sobre trigo. En esta empresa ha empezado a convivir la secuencia de trigo, maíz, soja de primera y vicia, maíz, soja de primera, de una forma de diversificar básicamente el maíz de segunda y los cultivos de fina. Cambia muchísimo el suelo, nos está cambiando, por ejemplo, el nitrógeno anaeróbico sobre trigo 42, sobre vicia 77, con lo cual nos da un nitrógeno potencialmente mineralizable de 80 versus 110 en vicia. La dinámica del nutriente está cambiando en los sistemas. Estos son los rendimientos de soja después de las secuencias que han tenido vicia en este mismo campo. Y lo que estamos viendo es un plus de 200 kilos, o sea, ese objetivo a mediano plazo que les mencionaba al inicio de la charla, se están viendo sus frutos, y la verdad que la productividad de la soja lo está dando con creces. Estas son imágenes de maíz sobre vicia sin herbicidas residuales. Es impensado hacerlo en estos lotes con una altísima presión de yuyo colorado y gramínea. Estar haciendo un maíz sin herbicidas residuales es un cambio de paradigma. Para estudiar esta dinámica de nitrógeno tenemos muchos ensayos. Por ejemplo, esto es un maíz sobre centeno, un maíz sobre vicia, y acá un maíz sobre barbecho químico, cómo cambia la estructura del cultivo y la dinámica de nitrógeno. Este es un rendimiento de un ensayo de maíz sobre distintos antecesores, sobre avena 7.000 kilos, sobre raigras 80, sobre todo lo que son legumbres entre 92 y 95 quintales, y sobre la mezcla de avena vicia 90 quintales. Arriba de este maíz después se siembra la soja y estos fueron los resultados. Sobre avena, maíz, soja 35 quintales, avena, raigras, maíz, soja 36 quintales, las que tuvieron vicias o legumbres en el invierno, acá tenemos un plus de rendimiento, con lo cual ese objetivo a mediano plazo se nos está cumpliendo. Este es un ensayo de especies que hicimos en Galve la campaña pasada, donde había distintas mezclas, 8 tratamientos, avena vicia, vicia villosa, triticale, rojo, trébol persa, alejandrino, encarnado, lotus, y una mezcla de multiespecies con muy buenos resultados. Esta era la foto el 3 de septiembre, trébol alejandrina, después de una sequía muy fuerte. Este es el trébol encarnado, en la misma fecha. Este es el lotus tenuis, también en la misma fecha. Fíjense lo que son las producciones de biomasa aérea en la misma fecha de una vicia villosa versus el resto de los tréboles. El que más le compitió en volumen fue el trébol encarnado. Acá tenemos datos de producción de biomasa aérea y biomasa radicular de los 9 tratamientos, perdón. Donde podemos ver un triticale de 3.500 kilos a los 137 días después de la siembra, la multiespecies con 2.500 kilos, igual que la vicia sativa y la avena. Trébol encarnado, dentro de lo que fueron los tréboles, fue el más interesante, y lo que es biomasa radicular, el que más aportó fue triticale, junto con la vicia villosa, con el encarnado y la multiespecies.
Esta fue la evolución de materia seca, y acá donde, como mencionaba anteriormente, fíjense que durante el mes de septiembre prácticamente la tasa de crecimiento de los cultivos es prácticamente nula, y pegan la explosión a partir del mes de septiembre-octubre, donde casi llegamos a los 6.000 kilos en algunos tratamientos. El control de maleza fue excelente, tanto en las vicias, en el triticale, en el encarnado y en la multiespecies. El lotus tenue, el alejandrino, persa y rojo estuvieron bastante pobres de materia seca aérea, con lo cual el control de malezas no fue bueno. Acá no sé si se llega a apreciar en la foto, pero lo que es vicia villosa y vicia sativa, la mezcla de las dos especies nos está dando un plus en lo que es cobertura inicial del suelo. La vicia sativa en nuestra zona produce una tasa de crecimiento inicial que nos genera mucho mejor cobertura que la sativa en el corto plazo, y en el final del ciclo la sativa, donde pega la explosión, nos genera volúmenes muy grandes de biomasa. Este era el lote de producción al lado, fíjense la cantidad de nódulos que tenían, la biomasa que tenía el cultivo, ya tenía 4.200 kilos de materia seca aérea. Este es el multiespecies, donde se puede ver el encarnado, triticale, hay lotus en el medio, muy interesante. Lo que estamos tratando de meter son distintos sistemas radiculares a los sistemas de producción, para que todo lo que es la fauna del suelo esté alimentada. Medimos consumo de agua, esto al 22 de septiembre, al 15 de octubre y al 22 de diciembre. Me voy directamente a lo que es fecha de secado, ya a la siembra, en realidad a la siembra del cultivo de maíz. Donde más agua teníamos eran triticales, con 149 milímetros a los al metro de profundidad. Fue el que más agua tuvo. Los dos que menor cantidad de agua tuvieron fueron el lotus y el trébol rojo. Y a los 2 metros de profundidad, también al momento de la siembra de maíz, todo lo que era, esto era barbecho químico con 192 milímetros, muy similar a lo que fue triticale. Los tréboles han recargado, pero fíjense lo que fue lotus y trébol rojo no han llegado a la recarga de lo que fue barbecho químico, ¿no? Acá tenemos lo que es el uso consultivo de todas las especies. Estamos hablando entre 100, desde 99 un triticale hasta un máximo de 209, 213, el trébol persa y el lotus tenuis. Medimos nitrógeno también, vemos grandes diferencias. Esto es nitrógeno de 0,60, de 50 hasta 8 a 13 kilos de nitrógeno por hectárea. Eso tiene que ver con los que menos tuvieron. Hubo problemas en el secado de estas especies, con lo cual siguieron consumiendo y no hubo mineralización de la materia orgánica, con lo cual el nitrógeno fue bajo al momento de la siembra del maíz. Esta es la emergencia del maíz sobre los cultivos de servicios, sobre este ensayo. Vamos a ver, después les cuento cómo fueron los resultados de los maíces con los distintos antecesores. Con respecto a desafíos, en realidad pongo uno que engloba bastante. Creo que el gran desafío es generalizar esta técnica. Tiene que ir de la mano con la mejora genética de los materiales utilizados, con ciclos más cortos, con una explosión de materia seca que nos permite llegar a esos 3.000 kilos, 4.000 kilos de materia seca en menos tiempo, con menos consumo de agua, una mayor eficiencia de lo que es producción de kilos de materia seca aérea por milímetro consumido, y que nos aporten que tengan una alta proporción de biomasa radicular, que es lo que nos sirve muchísimo para nutrir el suelo. Bueno, muchísimas gracias por la atención y saludos.